Vamos a volver al lugar de la noticia, Carlos, si te parece, y televidentes, porque es que hay decisión en la Corte Penal Internacional sobre Israel, ya hay veredicto y volvemos con nuestro corresponsal en las Naciones Unidas, Alejandro Rincón. Alejandro, adelante. Carla, hace solo unos instantes se acaba de dar el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el que específicamente ordena la imposición de una serie de medidas de emergencia o cautelares en el contexto de la querella que Sudáfrica ha interpuesto en contra de Israel, acusándolo directamente de cometer actos de genocidio. Hace solo unos instantes concluyó la lectura del fallo que estuvo liderado por la jueza John Donoghue, quien es la magistrada en jefe de la Corte Internacional de Justicia. Ese personaje que tienen ustedes ahora en pantalla es uno de los registradores o secretarios generales de la Corte Internacional de Justicia, que está haciendo la lectura de algunas consideraciones adicionales a ese fallo. En ese contexto, ¿qué es lo que ha dicho la Corte específicamente? 6 medidas cautelares. Se explicaron todas y cada una, se explicó cómo votaron los jueces, la mayoría de ellas por una vastísima o amplia mayoría. Las 3 primeras de ellas, 15 votos a favor, 2 en contra, y lo que se han dicho en esas medidas cautelares, que son 6 en total, ¿cuáles son? Que Israel debe tomar de inmediato acciones para prevenir el genocidio del pueblo palestino en Gaza, que el ejército de Israel debe tomar acciones inmediatas para prevenir el genocidio del pueblo palestino en Gaza. Similarmente, una medida alrededor de que el gobierno de Israel no puede incitar a cualquier acto que derive en situaciones de genocidio en contra del pueblo palestino en Gaza. También una medida cautelar alrededor de tomar acciones inmediatas para mejorar la situación humanitaria en Gaza y no castigar colectivamente en términos humanitarios al pueblo palestino. También se ha tomado una medida cautelar en donde se deben prevenir y tomar todas las medidas necesarias para que no se destruyan evidencias que puedan ser elementos probatorios en investigaciones de presuntos actos de genocidio. Y la última medida cautelar indica que el Estado de Israel, en el término de un mes, debe presentar un reporte específico a la Corte Internacional de Justicia sobre el cumplimiento de esas medidas cautelares. Este último elemento, de hecho, nos da un contexto muy importante adicional alrededor del cual pues también podemos entender esa decisión que está dándose de parte de la Corte Internacional de Justicia. Es vinculante, Estado de Israel es parte del sistema de Naciones Unidas y ante esta situación pues tiene unas obligaciones frente a la ley y el derecho internacional humanitario y consecuentemente pues el carácter de esas medidas cautelares es vinculante. Aun cuando esas medidas cautelares pues suponen unas acciones de emergencia, eso no significa que la Corte haya fallado específicamente sobre la columna vertebral o los méritos principales del caso presentado por Sudáfrica en contra del gobierno israelí, dado que el gobierno sudafricano o Pretoria lo que le ha pedido a la Corte es que se encuentre y determine si Israel en el contexto de la guerra contra Hamás ha cometido genocidio del pueblo palestino. Las medidas cautelares consecuentemente y en virtud de esa decisión lo que suponen son unas primeras medidas urgentes dada la grave situación que tiene lugar ahora mismo en Gaza principalmente, derivadas de la guerra de Israel en contra de Hamás. Pero mientras se continúan evaluando los méritos para determinar si hay o no actos de genocidio, es que se imponen esas medidas cautelares. Esa es una, digamos, circunstancia muy importante por tener en cuenta. Ese fallo todavía pues podrá tardarse y la Corte pues seguirá evaluando si existen o no esos méritos para declarar si Israel está cometiendo genocidio en el contexto pues de su guerra en contra de Hamás. Sin embargo, pues la diplomacia sudafricana se ha anotado de una u otra forma pues una victoria en la Corte Internacional de Justicia, dado que pues ha prosperado ese recurso que ha planteado y que, hay que recordarlo también, se resolvió muy rápido, solo 28 días después de esa primera petición que se hizo de imponer unas medidas cautelares, pues el tribunal ha decidido
decidido, se ha decantado por emitir este tipo de decisión, de manera tal que pues en este momento cuando pasa realmente apenas o menos de una hora del inicio de la lectura de este fallo, pues se produce esa decisión en la que la Corte Internacional de Justicia impone 6 medidas cautelares en contra del Estado de Israel en el contexto de su guerra en contra de Hamás, pero pues el tribunal considera que tiene la jurisdicción para imponer esas medidas de protección al pueblo palestino, un pueblo palestino que de acuerdo con la Corte tiene el derecho a estar protegido de actos de genocidio ante la Corte y la ley internacional humanitaria. Concluye a esta hora, de hecho, en La Haya, allí en el tribunal. Lo tienen ustedes ahora, esa transmisión que tenemos para ustedes en directo desde el interior de esa sala. Los magistrados pues finalmente han entregado esa decisión enormemente esperada por toda la comunidad internacional y también pues que resuena con esta fecha, este viernes 26. Recuerden que también está celebrándose el Día Internacional del Holocausto. Es un día particularmente sensible para el Estado y para el pueblo de Israel, y pues esta decisión que se ha tomado de una u otra forma pues como que enrarece ese ambiente pues digamos en el que Israel busca llamar la atención de la comunidad internacional sobre el recordar el Holocausto. Recuerden también que desde el 7 de octubre todas esas tragedias, esas atrocidades cometidas por el grupo terrorista Hamás han sido consideradas por el pueblo israelí, por el Estado de Israel, pues como una conexión directa con lo que fueron pues también unos actos de genocidio y el Holocausto, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues también esta decisión pues supone un golpe, al menos a nivel moral y a nivel diplomático, muy fuerte para el Estado de Israel, pero finalmente esas medidas interpuestas por Sudáfrica han prosperado. Esta pues es una noticia que hemos transmitido para ustedes en vivo desde el lugar de la noticia y la reafirmamos a esta altura de la jornada. La Corte Internacional de Justicia impone 6 medidas de emergencia y de tipo cautelar en contra del Estado de Israel en el contexto de sus operaciones militares en Gaza. Carla. Alejandro, sí, menos de una hora, cuando ya los jueces estaban ahí dispuestos para empezar este veredicto, eran las 7:05 hora nuestra y 1:05 hora en La Haya. La Corte finalmente toma esta decisión. La presidenta del tribunal, la jueza estadounidense Joan Donoghue, dice que La Haya tiene jurisdicción para conocer del caso y dice que el tribunal ordenará las medidas de emergencia contra Israel mientras lucha contra Hamás en Gaza. Por supuesto, estaremos haciendo seguimiento a la noticia, Carlos, y a las consecuencias y a la decisión que tome, porque jamás el grupo terrorista dijo que iba a acoger lo que dijera esta Corte Internacional, pero vamos a ver qué anuncia oficialmente Israel, porque Israel dijo que iba a seguir, que no iba a acoger un alto al fuego. Ayer decía el portavoz del gobierno israelí, Eylon Levy, que lo que esperaba el gobierno y el pueblo judío era que la Corte desestimara las acusaciones sin fundamentos de Sudáfrica, es decir, y que que esperaran con claridad el fallo del día de mañana, que se dio el día de hoy, para tener una respuesta, pero que los planes de guerra contra Hamás no iban a cesar. Y es que hay otro caso, Carlos, que es en la otra alta corte. Esta es la Corte Internacional de Justicia, pero también Israel enfrenta una investigación desde el 2021 en la Corte Penal Internacional, que es otro alto tribunal que también analiza, investiga y juzga crímenes de lesa humanidad, y es también por actos hechos de parte de Israel, pero contra el pueblo palestino.